Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrés Plaza Sierra, estudiante de Ingeniería Electrónica décimo semestre. A continuación, en este video voy a hacer la explicación del parcial de automatización, que consta de 2 puntos. El primer ejercicio se debe hacer una lógica cableada en un programa llamado Automation Studio. Y en el punto 2, debemos hacer el automatismo anterior, ¿sí? Pero mediante bloques funcionales en el programa Logosoft Comfort. ¿Sí? Entonces proceder a realizar la explicación. Ya realicé la respectiva solución y ahora pues vamos a hacer la explicación. Bueno, el primer punto nos dice que debemos realizar el circuito potencia y control en lógica cableada en el programa Automation Studio para el esquema que se va a mostrar a continuación, que es el mando de inversor de giro de un motor, ¿sí? Marcha desde pulsadores con retroalimentación y fin de carrera para las dos marchas, ¿sí? Como lo vemos acá, paro, motor gira hacia un sentido, motor gira hacia el otro sentido y los dos finales de carrera. Nos dice este ejercicio también que una nota dice que el motor necesita detenerse para cambiar el sentido de giro, ¿sí? Es decir, que no podemos hacer un cambio de giro solo presionando porque tendríamos un cortocircuito. Entonces lo mejor es, si activo un giro, paro, activo el otro giro, paro, ¿sí? Entonces esto es lo que nos dice. Y a su vez pues nos dice que pues para ello utilizaremos ese cero, ¿sí? Nos dice también que se han añadido 2 contactos auxiliares de cada contactor para evitar que el pueda conectarse de manera simultánea en los dos sentidos, que provocaría un cortocircuito, ¿sí? Es decir, que se va a utilizar un auxiliar entre cada contactor para que en el caso de que se me active un pulsador, se me abra un contacto normalmente abierto y por más que yo le presione, S2 no me va a funcionar el otro giro de motor, ¿sí? Porque habría un cortocircuito. Lo mismo para el caso de si tengo activado S1 o S2, tendré un contacto normalmente abierto que por más que yo presione S1, pues no me va a hacer el cambio, ¿sí? Esto es lo que nos explica esta parte. También nos dice, los finales de carrera C3 y S4 limitan el recorrido de un motor en uno y otro sentido. Es decir, que cuando activemos nuestro motor, si en caso de que se nos active nuestro S3, ¿sí? O nuestro S4, pues en este caso se nos va a apagar el motor, ¿sí? También nos dice que utilizamos también un contacto auxiliar de cada contactor para la retroalimentación y que el motor se queda conectado solo con pulsar S1, es decir, que cuando presione S1 se me va a activar el motor o cuando presione S2 se me va a activar el motor, ¿sí? Entonces ese es el ejercicio de nuestro primer punto del parcial. Entonces voy a proceder a explicarlo en el software de Logosoft, ¿sí? Vamos a simularlo. Listo. Bueno, lo primero que utilicé fue las 3 líneas, ¿sí? De alimentación. En este caso es un motor trifásico. 3 contactores, 3 breakers, perdón, 2 contactores, un relé térmico y un motor. Esto para el caso del circuito de potencia, ¿sí? Cabe recalcar que para poder darle la inversión de giro motor, darle el cambio de giro, debemos hacer el cambio de una línea, ¿sí? En este caso, en el primer contactor, utilicé las 3 primeras líneas, ¿sí? 1, 2 y 3. Y para K2, para darle la inversión al giro, hice el cambio de línea, ¿sí? En este caso L1 está en el mismo, pero hice de L2 la fase a L3 y de L3 la fase a L2, para que cuando yo le presione, me haga el cambio de giro, ¿sí? Esto para caso de nuestro circuito de potencia. A la derecha tenemos a su vez el circuito de control, ¿sí? Tenemos inicialmente un contacto normalmente cerrado, que es F1, que es un contacto de nuestro relé. Es decir, que cuando se active nuestro relé térmico, dado a una falla o un cortocircuito por alta temperatura, pues nos va a abrir nuestro circuito, ¿sí? Entonces es un contacto normalmente cerrado que nos protege nuestro circuito. A su vez tenemos ese cero, ¿sí? Que es el que nos va a hacer la parada del cambio de giro de los motores, como nos lo indicaba en nuestro ejercicio, ese cero.
tenemos lo que es S3 y S4, ¿sí? Que son los dos finales de carrera. Esto, lo que vemos aquí, F1 y S0, los puse en serie, dado el caso de que cualquiera de estos dos se abra, ¿sí? Se abra, pues me va a cortar la alimentación del circuito. Lo mismo pasa con S3 y S4. ¿Qué es lo que hace este final de marcha? Es que cada vez que yo lo presione, es decir, si tengo activo mi motor y ya no quiero que haga más recorrido, pues simplemente lo desactivo. Eso es lo que me hace mi final de carrera. Y lo mismo me va a hacer mi final de carrera del otro sentido de giro, ¿sí? Pues esto lo que me va a hacer es que ya digamos, en el caso de que llegó al recorrido, ya no quiero que, llegó al recorrido, perdón, de S4 pues se active, me abra el circuito, es decir, que se me apague el motor. Y lo mismo con S3, llegó al recorrido, ahora el circuito, ¿sí? Entonces en este caso ya lo tenemos ahí. Bueno, esto viene aquí en paralelo, ¿sí? Paralelo, para el giro 1, es decir, giro a la izquierda y giro a la derecha. Utilicé en este caso un pulsador normalmente abierto, ¿sí? Vamos a hacer la explicación. Activo los breakers. ¿Qué pasa? Como esto va a ser nuestro contacto, nuestro contacto normalmente abierto para activar nuestro contactor, nuestro contactor, y ya procesivamente se cierran estos tres contactos y me activa el motor. Esto viene con una retroalimentación, es decir, que yo con un solo pulso active mi contacto y pues a su vez active mi bobina del contactor y venga y me gira a la izquierda, ¿sí? Es importante recalcar que aquí lo que utilizamos es que cuando se me active este contacto, a su vez se me va a activar este contacto. Este está normalmente cerrado, pero cuando yo pulso, se me va a activar este K1, este K1 y este K1, ¿sí? Es decir, que por más que yo presione S2, no me va a funcionar, no me va a hacer el cambio de giro, porque la condición es que no se puede hacer un cambio de giro siempre y cuando no esté apagado, sea este o sea este, ¿sí? Lo mismo hice para este caso, ¿sí? Viene una retroalimentación, ¿sí? Para mi contacto normalmente abierto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Como el ejercicio nos dice que ese cero, cada vez que yo lo presiono, pues me va a hacer parada del motor. Y lo mismo pasa aquí con ese 2, ¿sí? Giro a la derecha. Entonces, como tenemos una retroalimentación, es decir, que con un solo pulso se me va a activar mi contacto, ¿sí? Mi contacto viene, me activa aquí mi relé, me activa mis contactos normalmente abiertos, y pues a su vez me activa mi giro a la derecha, ¿sí? Lo mismo, por más que yo intente presionar ese 1, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque se me activó mi contacto K2, es decir, que se abrió esta parte del circuito y no me va a funcionar. Ahora, si se terminó el recorrido de ese 4, pues es decir, que llegó a mi final de carrera y se me desactivó. O también si quiero hacerle la parada, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la explicación de mi ejercicio en lógica cableada, del primer punto del parcial, ¿sí? Listo, prosigamos. Luego, en el punto 2 me dice que debo realizar un automatismo para el punto anterior en lenguaje de bloques funcionales, es decir, en Logosoft Comfort, ¿sí? Es decir, que este mismo ejercicio debo realizarlo en Logosoft. Entonces voy a proceder aquí a explicarlo, ¿sí? Como primera instancia, tenemos nuestras 6 entradas, S0, S1, S2, F1, que es mi relé térmico, S4 y S3, ¿sí? Primeras condiciones, las condiciones que me dice el ejercicio, o que podemos observar aquí en la lógica cableada, que ese F1, S0, ¿sí? Van a estar normalmente cerrados, son contactos normalmente cerrados, ¿sí? Es decir, que mi circuito no va a funcionar siempre y cuando estos dos contactos no sean normalmente cerrados, lo que es S0 y F1, ¿sí? Normalmente cerrados.
Estos pulsadores, lo que es S1, pues son pulsadores normalmente abiertos. Lo mismo pasa aquí con S2, es un contacto normalmente abierto. Tenemos a su vez nuestro S3 y nuestro S4. Listo. Ahora, voy a hacer la explicación de mi circuito. Es importante recalcar que vamos a darle la simulación, ¿sí? Como primera instancia podemos observar una compuerta AND, dos compuertas AND, ¿sí? Que son, son como una condición que requiere el circuito para la función. Como primera instancia, ¿sí? Que quiere decir que nuestro S0 debe estar en 1, ¿sí? Es decir, que está en 1. Y nuestro F1 también debe estar en 1, ¿sí? En este caso, pues, lo que hice aquí luego de mis salidas del motor, una negadora, ¿para qué? Para que se me active o se me desactive, siempre y cuando se me active mi Q, es decir, que cuando yo me active mi Q, me va a mandar un 0, no me va a permitir girar o cuando yo me active aquí me va a mandar un 0 aquí y no me va a permitir el giro. Sí, esto para evitar cortocircuitos. Entonces, estas son las condiciones iniciales que debemos darle a nuestro circuito para el cambio de giro. ¿Sí? Solo va a funcionar cuando presione S1, en este caso, para este giro. Solo me va a funcionar cuando presione S1. Presiono S1, se me activa mi salida. Y como les dije, no me va a funcionar por más que yo presione S2, no me va a permitir hacer el cambio de giro, ¿sí? Como lo hemos explicado en el anterior ejercicio. ¿Sí? Entonces, es decir, que aquí active mi S1, me está girando mi motor a la izquierda. ¿Sí? A su vez, utilizamos aquí lo que es un relé autoenclavador, ¿sí? Esto que para que con un pulso, pues me active lo que es una salida. A su vez también viene condicionado a dado unas condiciones, ¿sí? En este caso, S3, metí una compuerta por, ¿sí? Es decir, que se me va a resetear o voy a parar el sistema. ¿Cuándo? Cuando tenga un 1, cuando tenga cuando tenga un 0, ¿sí? Le metí una negadora, siempre va a estar en 1, ¿verdad? En este caso, siempre va a estar en 1 porque son contactos normalmente cerrados. Le aplico una negadora aquí a F1, ¿sí? Y una negadora a S0. Porque como están normalmente cerrados, ¿qué pasa? Voy a explicar, ¿sí? Estas condiciones me lo indican aquí. ¿Qué pasa cuando yo activo mi motor, cierto? Aquí en este caso, activo mi motor. Sí, está mi motor. ¿Qué pasa cuando presiono S0? Pues se me va a apagar mi motor. Lo mismo utilizamos acá, ¿sí? Estos son contactos normalmente cerrados. ¿Qué pasa cuando se me activa S0? Me cambió el estado y me reseteó a su vez mi relé autoenclavador, es decir, que se me va a apagar mi motor, ¿sí? ¿De qué depende también este paro de este motor? Sí, como lo dije anteriormente, de mi final de carrera, ¿sí? Activé mi motor. ¿Qué pasa? Desactivo mi final de carrera, ¿sí? Desactivo mi final de carrera. En este caso, lo podemos dejar así, ¿sí? O simplemente, yo lo tengo como contacto normalmente abierto, pero pues es un contacto normalmente cerrado. Vamos a hacer la respectiva corrección aquí también. Entonces le voy a aplicar una NOT. ¿Sí? Vamos a aplicar una NOT. Listo. Y a su vez, activo acá. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa? Activo mi motor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Llegó mi final de carrera. ¿Cuál es mi final de carrera? S3, es decir, S6. Pues me va a resetear mi motor, es decir, me lo apaga. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacerle aquí en este caso con S4. ¿Sí? No me había acordado que tenía que hacerle ese cambio. Me disculpan. Bueno, entonces en este caso es un contacto normalmente
cerrado, ¿verdad? Es un contacto normalmente cerrado, como lo observamos acá. Son dos contactos normalmente cerrados, ¿sí? Es decir, que cuando llegó hasta su final de carrera, pues se activa. Lo mismo acá pasa con este, ¿sí? Son dos contactos, S3 y S4 son dos contactos normalmente cerrados. Utilicé una negadora, ¿sí? Para que no me mande siempre un 1, sino que solo me envíe un 1 cuando le doy el pulso. Sí, en este caso vamos a hacer girar el motor a la derecha, que es a la derecha. ¿Qué pasa? Voy a presionar S4, que es I5, y pues a su vez desactivo el motor, ¿sí? En este caso, pues la función de nuestro relé autoenclavador es pues que con un pulso se me active o con un pulso por el reset se me desactive, ¿sí? Entonces, en este caso, estas son las condiciones para mi cambio de giro, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo con todas las condiciones que tenga el sistema. Entonces, presiono mi pulsador, S1, gira a la izquierda, ¿sí? En este caso, lo mismo acá, presiono S1, gira a la izquierda. Un ejemplo, nos falló nuestro relé térmico, ¿sí? Se abrió el circuito. Lo mismo, ¿cuál es nuestro relé térmico? F1. Se nos abrió nuestro circuito. Listo, vamos a hacer otra prueba. Ahora, cuando yo presiono S0, se me abre mi circuito, no gira el motor. Vamos aquí, activo mi motor. ¿Qué pasa? S0, voy a parar el motor. Lo presiono, se me apaga el motor, ¿sí? Esta es la segunda condición. Ahora, lo mismo, vamos a activar S1, ¿sí? Entonces hizo el recorrido, llegó hasta el final del recorrido, activó mi final de carrera y pues se abrió el circuito, lo mismo que va a suceder en esta etapa. Activo mi circuito, mi motor gira a la izquierda. ¿Qué pasó? Llegó hasta mi final de carrera, es decir, que finalizó el recorrido y me va a resetear, es decir, me va a apagar el motor. Listo. Ahora vamos a hacerlo con el motor S2. Lo mismo, activo mi motor, gira a la derecha. Bueno, en este caso, si falla, este I3 va a ser mi motor a la izquierda, S2. Falló, F1, se me desactivó, ¿cierto? Vamos a activarlo de nuevo. Voy a apagarlo con S0, se me desactivó, ¿verdad? Listo. Ahora, con final de carrera, viene, digamos que el motor gira, finalizó la carrera, me activó mi final de carrera y a su vez me desconecta o me apaga el circuito, ¿sí? Entonces en este caso pues esa es la función. Voy a hacer una explicación rápida de nuevo. Utilicé 6 entradas. Importante es que S0, F1, S3 y S4 sean contactos normalmente cerrados, ¿sí? Para que se cumplan las condiciones de mi circuito y pues a su vez podamos darle funcionamiento. Otra condición, es decir, que S2 y S1 debe ser dos pulsos, dos contactos normalmente abiertos, es decir, que se me activen por pulso, son pulsadores, perdón, son pulsadores normalmente abiertos, ¿sí? Lo que es S1 y S2, que son los que me van a dar el mando del circuito. Tengo dos AND que cumplen una condicional en la cual debe estar S0, F1, que son S0 y S1, normalmente cerrados, y pues obviamente mi pulso, cuando yo le dé mi pulso, ¿sí? Se me va a activar mi motor. Esto mediante un relé autoenclavador que cuando yo tenga un pulso, pues me va a activar la salida, ¿sí? Ahora, que yo quiero intentar activar mi motor a la derecha. No se puede. ¿Por qué? Porque le metimos acá dos negadoras, ¿sí? Es decir, que cuando este esté en 1, cuando aquí llegue un 1, pues me la va a negar. Es decir, que no voy a poder girar a la derecha. ¿Por qué? Porque está girando a la izquierda. Lo mismo pasa cuando esté activada a la derecha, va a haber un 0 acá y pues no me va a permitir a la izquierda, ¿sí? A su vez, ¿sí? Tiene las condiciones que cuando se desactive ese 0, me quite el motor
o cuando se active F1, me desactive el motor, ¿sí? O cuando termine la final de carrera, me desactive el motor, ¿sí? Esto mediante una OR, es decir, que yo lo que hice fue darle que con cualquiera de estos tres que estén en uno, ¿sí? Bueno, están en uno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando yo le dé, le puse 3 negahoras, ¿sí? Es decir, que cuando yo lo active y se me abrió el circuito, pues me va a resetear el sistema. Lo mismo pasa con el motor a la derecha, ¿sí? Cuando yo le dé F1 o S0, se me va a desactivar, o cuando yo le dé con mi final de carrera. Entonces, pues básicamente este es el funcionamiento del giro del motor en el programa de Logosoft, que es este ejercicio. Muchas gracias. Espero les haya gustado el video y hasta luego.